buenos días a todos y a todas. Buenas tardes por allá, Laura. Eh, Me da Buenas. mucho gusto que estés aquí con nosotros. Te agradezco primeramente a manos de CEFTE, del Centro de Formación en Terapias Contextuales, a nombre de Adrián Barragán, perdón, una servidora, además del equipo también que conformamos, pues, CEFTE, tanto de logística como del área de atención psicológica, que estés aquí. Nos da muchísimo gusto verte y que nos hayas confirmado esta entrevista con nosotros. Y pues más que nada me permito primeramente presentarte. Yo sé que muchos ya han visto pues de tu trabajo, pero igual te presento para las personas que quizás no conozcan a Laura. Ella es egresada de la licenciatura en psicología por la Universidad de Salamanca. Cuenta con un máster universitario en psicología general sanitaria por la Universidad de Zaragoza, además de contar con un máster universitario en terapias psicológicas de tercera generación por la Universidad Internacional Valenciana. Ella es docente y embajadora en terapiascontextuales.com, además de que es docente en Itaca Formación como parte del máster que tienen de terapias contextuales y de tercera generación. También es docente en ITECOC, así como es psicóloga sanitaria en terapiascontextuales.com y del Centro Vital en Psicología. También ella es supervisora de terapeutas en colaboración con el Instituto de Salud Mental y Servicios Especiales. Y bueno, esa es la semblanza de Laura y con muchísimo gusto damos por iniciada esta entrevista. Y bueno, Laura, no sé si quieras decir algo de antes de iniciar Sí, que, o no. que os agradezco. Dime, Viri. No, no, o vamos de lleno, te iba a decir con la entrevista, pero adelante. Pues vamos de lleno, solamente un agradecimiento de estar aquí. Perfecto, muy bien, Laura. Quisiera que nos compartieras un poco a manera pues de abrir este espacio de preguntas más que nada y de conocimiento para los demás. ¿Cómo es que tú iniciaste con lo que es la psicología clínica? ¿Cómo es que tú iniciaste tu práctica? Pues esta entrevista va dedicado más que nada pues a aquellas personas que ya como egresados planean iniciar o si no es que ya están iniciando pues en lo que es la práctica clínica. ¿Qué nos puedes contar sobre tus inicios, además de si tuviste algunas complicaciones, limitaciones, que claro, siempre hay, pero pues, ¿cuál fue tu perspectiva cuando iniciaste pues dentro de la psicología clínica? Me encanta esta pregunta, me ha hecho recordar cómo partió todo. En realidad yo empecé mi primer trabajo como psicóloga, trabajo remunerado porque previamente yo había sido psicóloga voluntaria en la Asociación de Fibromialgia y también en una residencia con mayores, pero como psicóloga remuneradamente trabajé en un centro de desintoxicación y rehabilitación para personas con problemas de drogodependencia y me ayudó a empezar aquí porque las actividades eran mayoritariamente grupales. Entonces, la situación para mí era como menos amenazante. No estabas en un cara a cara con una persona, sino que estabas impartiendo talleres de lo que suponían las drogas, el impacto que tenían a nivel psicológico, qué tipo de intervenciones había, cómo podíamos ayudarles a mejorar sus habilidades de regulación emocional, de comunicación, habilidades sociales. Y para mí empezar con estas actividades grupales me ayudó a desinhibirme, ¿no? A echarme un poquito más tranquila, a hablar con las personas que estaban allí. Poco a poco, esas sesiones grupales empezaban a desligarse algunas sesiones individuales. Alguna persona que estaba allí, sobre todo eran varones, pedía un poquito de tratamiento más especializado, más individual, y ahí entré en sesiones individuales haciendo, pues por ejemplo, tengo el recuerdo de una persona que a día de hoy sigo manteniendo el contacto, que le ayudó mucho a hablar conmigo, pese a que era mi primera experiencia en individual. Luego, esto fue cómo yo inicié. Sí que yo creo que me encontré con barreras, sobre todo mi edad. Cuando yo empecé, todas las personas me decían, o sobre todo cuando mi segundo trabajo fue en una clínica, ¿ya? Y la mayoría de las personas me veían muy joven. Igualmente se animaban a entrar conmigo, a probar, pero yo creo que eso fue una barrera. Alguien me decía como, te veo muy joven, es que si no tienes hijos igual no me vas a entender. También creo que esa inexperiencia con la que partimos puede ser un poquito una barrera. La limitación que yo veo
ok, pensándolo digo, bueno, pues ¿cuáles son las limitaciones a las que nos enfrentamos? Yo creo que tanto cuando iniciamos como cuando nos mantenemos, las limitaciones tienen que ver con que necesitamos estar actualizándonos y a veces nos quedamos un pelín por detrás de esa actualización. Para mí eso es una limitación de nuestros inicios y de la práctica, ¿no? Es decir, a poco que ya te has quedado por detrás en la investigación científica, ya estás limitado para hacer una buena praxis. No sé si me Comprendo. quedó Sí, algo más, Viri. queda bastante claro. Y de ahí pues partimos pues de los inicios, ¿no? Cómo es que pues recién egresados, si tuviste esa inexperiencia como barrera, esa, que nos veamos muy jóvenes o el hecho de que no tengamos como que esa experiencia que tienen otros o esas etapas del ciclo vital que tienen otras personas. Y claro que sí. Y otra de las grandes preguntas es que cómo disminuimos o cómo enfrentamos pues, esos miedos de estar trabajando con nuestros primeros pacientes, más que nada, pues cómo empezamos a entablar esa comunicación o a enfrentar, a confrontarnos a nosotros mismos de que ya estamos preparados para, o ya podemos iniciar en la terapia, ¿no? En dar un servicio de intervención más que nada. Ujú. Tener miedos al inicio me parece como súper válido, súper normal, porque estamos asumiendo un riesgo. El riesgo de exponernos a preguntar, a evaluar, a intervenir. Personalmente, mm, cuando yo inicié, creo que tenía tantas ganas de conseguir un trabajo como psicóloga que creo que no le di pie al miedo. Y esto no es tampoco bueno, te quiero decir, porque el miedo nos avisa de que a lo mejor hay algo que necesitamos tener en cuenta, ¿no? Yo creo que le cogí demasiadas ganas y yo me lancé ahí y sentía como muchas ganas y estaba como muy centrada en eso. Pero si tenemos mucho miedo, si estamos pensando cosas muy negativas sobre nosotros o sobre nosotras, si dudamos, esto es normal, es completamente normal. Y para mí, la mayor recomendación sería: sé tu primer paciente o tu primer consultante. Es decir, aplica eso que tú sabes de la terapia contextual, aplícatelo en ti, no esos eventos internos desagradables como el miedo, la crítica, los pensamientos, cómo estás lidiando tú con ellos como persona y cómo puedes aplicar lo que sabes de las terapias en ti. Pero si esos miedos, esa crítica es muy fuerte, te genera mucho malestar, te está condicionando, entonces igual necesitamos ir a terapia y hacer un poquito un trabajo para esto. Desde luego, para reducir los miedos es darle validez a ellos y aún así exponernos a hacer lo que sabemos hacer, a trabajarlo como si fuésemos nuestro primer paciente, sino ir a terapia y también, importante, siempre estar supervisado, sobre todo a los inicios. La supervisión nos va a ayudar a tener mucha más confianza porque es una persona que tiene más experiencia que nosotros y nos está diciendo: vas bien por aquí, te está faltando esto, mira a ver aquello. A mí me ayuda mucho sentirme supervisada y apoyada. Sí, así es, y concuerdo totalmente contigo, perdón. Algo que me acuerdo que se me quedaba mucho grabado, pues es que esas primeras intervenciones o esas primeras sesiones que tenías, pues simplemente la evaluación. A mí me acuerdo que me decían mucho, pues es salud mental, o sea, no es cualquier cosa, o sea, no es un auto, no es una caja, no es un objeto, de salud mental, y es algo como que muchas veces te queda grabado, pues tú dices, a la torre, que tengo que Claro, tener bastante cuidado, pues con pincitas el hecho de hacer eso. Y claro, claro, total. sí. Y algo que también hay que tomar mucho en cuenta, pues que cómo implementas estrategias para hacer una buena relación terapéutica, pues en esos inicios de la sesión, hablando de la comunicación, de la apertura, la disposición y sobre todo pues de la escucha activa, pues cómo es que tú lo implementas a la hora de que ya llegan las personas que acuden contigo. ¿Cómo se implementan eso? Dame, Viri, que quiero, ahora te respondo a esta pregunta, pero es que revisé las respuestas y me olvidé de una cosa importante, de nuestras propias conductas. Si estamos trabajando desde las terapias contextuales, en FAB nos va a hacer
registrar nuestras conductas clínicamente relevantes, las del terapeuta, y eso también es una buena guía para trabajar con nuestros eventos internos en la sesión, miedos, pensamientos, sensaciones, lo que sea. Entonces, se me olvidó decir que como profesionales también vamos a incluir nuestras conductas clínicamente relevantes de problemáticas que no ayudan al proceso terapéutico y aquellas que sí. Y ahí vamos a tener una mejor guía para avanzar en las que sí nos ayudan, las que no, porque estemos evitando hacer algo, vamos a poder preparar un programa, un plan, unos ejercicios para poder afrontar aquello que estamos evitando. Y ahora, ¿cómo hacemos que la relación terapéutica, cómo era, Viri, me decías, qué hacemos con la relación terapéutica, ¿no? O algo así. Bien, la relación terapéutica para mí engloba, bueno, personalmente es como dos cuestiones muy importantes. Tener una buena relación terapéutica depende de tus habilidades y de tus conocimientos, pero no solamente depende de que seas una experta en tratar depresión, ansiedad generalizada, ansiedad social, estrés postraumático, TOC, problemas en la infancia y en la adolescencia. No, no solamente se trata de que seas una experta, que también, que eso hay que serlo, ¿no? Si le demostramos a la persona que tenemos conocimientos de lo que le ocurre, de lo que le ocurre y de cómo intervenir en lo que le ocurre, yo creo que está garantizado que puedan, o tienes muchas probabilidades de que se puedan adherir al tratamiento. Pero para mí es fundamental complementarlo, como si fuesen dos piezas que se van a unir con tu calidez humana, con tu trato con amor. Ser amables, cariñosos desde el principio. Y eso lo define también muy bien FAB, con el modelo de ACL, ¿no? De conciencia, coraje y amor. Una relación terapéutica requiere también habilidades de empatía, de escucha, de validación. No solamente es de saber entrevistar, saber aplicar la técnica, sino ser genuinos, ser abiertos, ser humildes, ser amables, ser cálidos, ser cercanos, ser coherentes. A veces ignorar aquellas conductas más problemáticas, más ruidosas de la persona en las primeras sesiones en pro de reforzar aquellas que de ahí vamos a sacar oro, ¿no? Eso yo creo que en esas primeras sesiones hacen que nuestras habilidades profesionales de competencia y de cariño hacen que la relación terapéutica pueda ser un poquito más sólida o garantice una mejor adherencia, mejor trabajo. Igualmente, en la relación terapéutica va a depender mucho, o sea, por ejemplo, ACT nos dice que la relación terapéutica es aquella que funciona y no nos dice nada más. Dice aquella que funcione. ¿Y aquella que funciona para qué? ¿Para quién? Pues va a depender. Porque habrá alguna relación terapéutica que funcione y que pueda ser súper superficial en el sentido de que no hay muestras de cariño, de amabilidad, pero hay una aplicación de unas técnicas, que es lo que la persona viene buscando, consigue sus objetivos y ya. Y hay otras relaciones terapéuticas que funcionan siendo mucho más abiertos, conectando mucho más con la parte tierna, vulnerable, mostrándonos también más vulnerables. Entonces, ACT nos dice eso, la relación terapéutica sólida es aquella que funciona y que funciona para qué y para quién, ¿no? Sí, eso es algo muy bello que se me hace ahora, pues, de lo que son pues, ahora la nueva generación en terapia, ¿no? Lo que es la llamada tercera generación de terapias, pues, conductuales contextuales o nada más contextuales. Esa parte Mm, de la cercanía, la transparencia, pues, y el amor de esa calidez humana que tú nos defines. mm, E igual, pues, durante las primeras sesiones, si tú dices 50 minutos que no hay de información y supuestamente es como, bueno, no supuestamente, o sea, sucede que de repente nos atiborran de información, nos llega muchísima información, la persona que tenemos enfrente, eh, pues se descarga completamente de todos los sucesos que trae, de todas las situaciones que ha enfrentado, cómo esto ha acaparado diferentes áreas de su vida y que le han afectado. Y eso es a lo que viene la siguiente pregunta, que va definida pues a qué información le debemos de tomar importancia. Por ejemplo, en el caso de la FAO, o sea, qué información nos va a ayudar o cuáles son las conductas técnicamente relevantes que vamos a tomar para esa
esa intervención o esa primera contacto o esa primera situación que tenemos con la persona. Porque pues consta que es probable que la fase de evaluación dure 3, 4 sesiones, tal vez más, tal vez menos, y de repente pues estamos saturados de información, o sea, ¿cómo podemos ir seleccionando que estas son las conductas a las que debo de hacer un énfasis, considerando también las palabras que diga la persona? Eso es. Em, es verdad que en la primera sesión y en las primeras sesiones cuando estamos en recogida de información podemos tener o mucha información o poca o depende de lo que nos estemos enfocando, ¿no? Porque las personas no solo comunicamos con lo que decimos, sino a veces en unas personas es más importante incluso lo que no dicen, los temas de los que huyen, de los que escapan, los que evitan, pero que nosotros por ahí estamos imaginando, ¿no? Es importante hacer una evaluación o preguntar, por ejemplo, una forma podría ser acotar preguntándole a la persona qué es por lo que más vienes aquí, qué es lo que peor te está ocurriendo, cuál es el peor síntoma o cuál es la mayor queja o la situación más problemática. Y ahí vamos a acotar un poquito o qué fue lo que ya definitivamente le hizo a esta persona tomar la decisión de venir. Pero nosotros en nuestra conceptualización vamos a entender que hay algunas variables, ¿no? Que son como condiciones estables o bien del ambiente o bien de la persona que están ahí y las vamos a registrar. Pues por ejemplo una condición estable que pudiera ser aquello que se llaman rasgos, ¿no? Tendencias. A esta persona, por lo que me está contando, tenía la tendencia de ser muy nerviosa. Desde pequeña ya se le notaban las tripas, ella decía que refería que se le notaban mucho las tripas, estaba muy movida, tenía muchas inquietudes, muchas preguntas, bueno. O una condición también estable tiene que ver con unos papás muy críticos desde la infancia. Pues ese tipo de información lo vamos a registrar, esas condiciones con las que la persona ha convivido o internas o externas a lo largo de su vida. Y luego aparecen estrellas fugaces, vamos a decirlo así, ¿no? Como variables o estímulos o aquellas situaciones que han podido desencadenar el malestar actual, ¿no? Situaciones que puedan venir de fuera, ¿no? Aquellos disparadores o aquellas grandes situaciones vitales como los duelos, las pérdidas, las rupturas, mm, este tipo de situaciones pueden desencadenar un motivo de consulta. Eso también lo vamos a registrar. Y también vamos a registrar cómo la persona se relaciona con eso que ha sucedido o cómo la persona o cómo la persona se relaciona con lo que siente, con lo que piensa, con lo que recuerda. Que al final es esto, cómo nos relacionamos con lo que nos sucede en el ambiente, tiene que ver con cómo nos relacionamos con nuestros eventos privados, con nuestros eventos internos. Y esto quiere decir que vamos a tener que hacer una evaluación, una entrevista sobre la historia de aprendizaje, sobre, por así decirlo, su vida. En FAB nos dicen poner la línea de vida y marcar aquellos eventos que la persona diría le han hecho ser la persona que es hoy. Y luego un análisis funcional de la conducta en vivo, en sesión, y lo que le ocurre fuera de sesión. Y ahí vamos a ir acotando, ¿no? De eso que nos va contando la persona, vamos a poder decir qué variables son las que podemos controlar o modificar, cuáles variables no, y entonces cómo podemos relacionarnos con ello. De ahí vamos a establecer ese plan de tratamiento. Excelente, y vi cómo lo formulas, pues me encanta el aspecto que no se ve como un maestro y como un estudiante que a veces se puede confundir con eso, pues de que nosotros vamos a hacer todo, sino que es un trabajo entre iguales y es en equipo, y pues la transparencia pues fomenta esa relación terapéutica, fomenta esa confianza precisamente. Y Sí. bueno, aunado a esto, ¿cómo es que puedes gestionar el momento que una persona pues muestra emociones muy intensas o respuestas muy intensas, tanto verbales o conductuales dentro de la sesión? Casos de a lo mejor una persona verbalmente violenta, digámoslo así, o que responde pues con acciones fuertes, además de que pueda venir en crisis, tal vez de ansiedad, de angustia, de depresión. Como lo quieras identificar, porque también sucede, pues y en las primeras sesiones, pues igual el impacto es un poquito más fuerte para nosotros como, pues como las personas que estamos eh, llevando el caso, precisamente. Esta pregunta me gusta mucho.
En realidad, afortunadamente no tuve que enfrentarme a muchas situaciones donde la persona se mostró muy agresiva, pero recuerdo dos donde en una la persona se propasó y tuve que poner un límite y ya no la pude seguir atendiendo. Y en otro caso, la persona se mostró muy agresiva. Estaba en una sesión de terapia de pareja y la persona, el varón se mostró muy agresivo conmigo. No directamente, pero sí indirectamente. Y lo que pude hacer en ese momento, reprimir las lágrimas y no echarme a llorar y decirle, levantarme y decirle que en esas condiciones la terapia no podía continuar y que habría que dejar ahí la sesión, que me acuerdo que llevábamos la mitad de la hora o una cosa así, y se marcharon. Es decir, que si hay una respuesta agresiva hacia nosotros, sí que podemos poner, sí que debemos de salvaguardar nuestro bienestar, yo creo, ¿no? Y poner unos límites y zanjar que la relación o que la situación terapéutica así no puede dar. Si yo decidí terminar con esa terapia porque en realidad esta respuesta agresiva del hombre era un intento de sabotaje de la terapia de pareja porque no quería participar. Entonces, si tú no quieres participar y encima te pones agresivo, yo no voy a seguir con ese proceso. Hay personas que pueden mostrarse agresivas, pero sí que quieren participar en la terapia, en el proceso terapéutico. Entonces ahí diría yo que hay que hacer otra intervención, es decir, entender cómo es que aprendieron a responder de esa forma, de dónde viene, cuál es la función que cumple y entonces hacer notar que así no podemos continuar, que tenemos que intervenir sobre esa conducta que va a bloquear el proceso terapéutico. Pero yo no sé o no lo identifico ahora o no me encontré justo con esa situación. Pero cuando una persona viene con una reacción emocional muy intensa, como tú dices, Virio, de mucha ansiedad, que le da un ataque de ansiedad en consulta o que está sintiéndose muy desregulada emocionalmente, al principio yo pensaba que eso era que yo había hecho algo mal, que le había yo llevado a ese punto y yo había hecho algo mal. ¿Ves? Aquí, cuando somos terapeutas nobles que nos estamos iniciando, esos pensamientos críticos, ¿no? Pero con el paso del tiempo, la supervisión y el aprendizaje en las terapias contextuales me di cuenta que no solo era normal y válido, sino que era maravilloso que pudiera estar ocurriendo una CCR como esa ahí en mi consulta, conmigo delante, porque me permitía acompañar a la persona y enseñarle en vivo cómo modular, cómo regular con flexibilidad psicológica o con habilidades de BT esa respuesta emocional tan intensa. Normalmente lo que he ido aprendiendo a hacer y con la práctica se consigue más excelencia, es que intento identificar el estímulo antecedente, lo que pasó justo antes que, ¡pum!, la persona se desreguló o tuvo una crisis de ansiedad. Intento identificarlo y ponerlo un poquito en alto. ¿Fue esto que dijimos aquí, estuvimos hablando de esto y esto te hizo acordarte de aquello y así es como tus emociones se han salido? Y si tengo más claro, más o menos claro el estímulo antecedente, bien. Y si no, me da igual. Voy a ayudar a la persona, voy a ayudar a regular a la persona, ¿no? Pido permiso para acercarme más y me acerco. Normalmente te dejan. Doy la mano. La semana pasada, la anterior, había una chica, bueno, una adulta, mujer adulta, que lloraba sin consuelo. Y lo único que pude hacer es darle la mano y acariciarle. Estoy aquí contigo, te escucho, tienes derecho a sacar estas emociones. Nunca las sacaste, nunca nadie les hizo caso. Yo estoy aquí, ya sé que duele, pero no estás sola. Juntas lo hacemos. Solos no podemos tanto. Y solamente podía decirle eso y agarrarle de la mano. Me dijo que fue la primera vez en su vida que se sintió apoyada en su dolor. La primera vez en su vida. Se me ponen los pelos de punta de recordar. Entonces intento acercarme, intento dar la mano, intento ofrecer pañuelos, ofrecer agua si tengo. Y en alguna ocasión hemos ido directamente al baño a ponernos agua en la cara o en el cuello o en las manos. O hemos tenido que lanzarnos un objeto para regular un poquito esa conducta más de despersonalización, de desrealización, algunos síntomas que se podrían decir más disociativos. Nos hemos pasado un peluche, hemos olido cosas, saboreado, hemos bajado al presente, hemos notado la tierra, hemos paseado, hemos hecho ejercicio físico intenso juntos. O sea que yo lo veo como una oportunidad maravillosa
de trabajar, aunque abrume, aunque luego tú te quedes con el corazón encogido. Sí, claro, suele ser pues algo que en un principio sí te puede como generar cierto temor o hasta cierto como que te retraes, pero es cierto, ya cómo se ve la perspectiva dentro de la terapia, pues es un momento en que la persona deja fluir todo, tiene toda la confianza contigo para dejarse, para hacerse vulnerable y permitirse sentir y liberarlo, pues todo lo que traía consigo, pues que a lo mejor como tú dices, o sea, ese era el primer contacto y esa primera vez que pudo hacerlo, porque no hubo otra ocasión anterior. Y claro, Tal y cual. como lo mencionabas en el aspecto, en el caso anterior, existen esas personas, pues, en los que hay que trabajar precisamente porque hay un cierto bloqueo o no se encuentra esa flexibilidad, hay una, no hay, hay una complicación en la flexibilidad para hacer la terapia. Entonces, ¿cómo tú trabajas esa parte de la disposición de cambio, de cómo acordar la forma de trabajo, pues de que la otra persona eh, tal vez necesita el apoyo, pero no sabe o no flexibiliza esa parte de que es lo que desea trabajar precisamente. ¿Cómo lo abordas tú? ¿Qué estrategias implementas en este caso? Cuando la persona, Viri, perdona, ¿me puedes repetir la pregunta? Cuando la Cuando persona, cuando la persona muestra complicaciones en cuanto a la forma de terapia o en cuanto a querer cambiar ese pensamiento de que tiene que tomar pues, la intervención, cuando no muestran esa disposición de cambio o cuando hay un disconfort entre los objetivos terapéuticos que se están eh, acordando precisamente. Las personas renuentes o que se bloquean en eso. mm, em, en realidad sí que me parece muy importante esta pregunta porque los objetivos y las metas, las expectativas de la terapia deben de estar claras desde el inicio, desde el inicio. Y, y es verdad que necesitamos un poquito esa disposición y esa voluntad, que podríamos definir en términos mucho más operativos, de la persona para empezar a trabajar. Eh, Más que nada, solamente necesitamos un compromiso con el valor de estar bien. Estar bien. Tú quieres estar bien, tú quieres vivir mejor. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Si hay una disparidad, si hay una incoherencia entre lo que nosotros estamos trabajando y lo que la persona desearía, entonces puede ser que sin querer no hayamos clarificado bien en qué consiste la terapia o en qué consisten las sesiones, ¿no? Y para ahorrarnos eso, yo al principio no lo preguntaba mucho, pero comprendí que era importante. ¿Qué esperas de la terapia? ¿Qué hará que tenga sentido para ti venir todas las semanas o cada 15 días aquí a la consulta? ¿Y qué es lo que hará que te vayas? ¿No? ¿Y qué esperas de mí como persona? Y luego, esto es importante definirlo. Si tú me preguntas, Viri, por algunas personas que tienen dificultades como para mostrarse dispuestos a la terapia o algo así, ¿no? Como para estar comprometidos. Entonces lo vamos a tomar como una conducta clínicamente relevante. Vamos a ver qué función cumple esto y vamos a analizarlo porque sería lo primero que hay que trabajar. Si la persona necesita terapia, pero está mostrando esta conducta de sufrimiento que probablemente mantenga su mismo sufrimiento, será casi de nuestros primeros objetivos. Una ACCR evidentemente puede ser no hacer las cosas porque uno siente que no tiene suficiente motivación, ¿no? Y esto desde ACT se trabaja muy bien. Tú puedes hacer las cosas aunque no sientas motivación, aunque no lo notes, pero sabes que esto es importante, ¿no? Bueno, habría que trabajarlos, una CCR uno más, Viri. Muy bien, quedó bastante claro. Y ya para finalizar, pues esta entrevista, que la verdad pues va muy bien. Me han encantado las respuestas que nos estás brindando. Y ya pues para concluir, ¿qué recomendarías desde tu perspectiva o desde tu experiencia a las personas que están iniciando o están por iniciar en lo que es la psicología clínica basada en evidencia y sobre todo ahora desde un enfoque en el modelo de estas terapias de tercera generación o terapias contextuales?
qué es lo que tú recomendarías para esas personas? Ya los habías mencionado un poco de mantenernos siempre actualizados y de mantener esa calidez humana, pero ¿qué otras cosas tú ves que hacen falta o de que necesiten esas personas pues para adentrarse en lo que es la psicoterapia en este modelo o actualmente? Ujú. Bueno, tienes razón en que mantenernos actualizados es imprescindible. Y dentro de esa actualización, yo les recomendaría seguir formándose en sitios que tengan calidad, ¿no? Como es el vuestro. Es decir, acudir, buscar aquellos centros de formación que impartan formación en terapias contextuales que sea de buena calidad. Leer libros de referencia, revisar artículos bastante buenos, ¿no? De gente que está trabajando muy duro en el desarrollo de las terapias contextuales. Pero lo que también me gustaría recomendar a todas las personas que se inician es que trabajen pues la compasión, trabajen su flexibilidad psicológica en ese modelo, trabajen sus relaciones, también sus vínculos y por supuesto se dejen ser creativos, porque a veces tenemos tanto esto en mente de, vale, tengo esto, pues tengo que hacer lo otro, ¿no? Y a veces nos cortamos en un proceso de ser creativos y me parece que la psicoterapia necesita mucha creatividad de los terapeutas para estar al servicio de los problemas de las personas. Así que lo principal también, déjense ser creativos, sean compasivos y apliquen el modelo de flexibilidad y de conciencia, coraje y amor en ustedes mismos. Y si me ayudas con alguna otra recomendación, Viri, que a mí se me esté pasando, por favor, ayúdame. Claro, no, pues está tu método, esto que nos recomiendas, sinceramente, pues, o sea, y claro, hay que enfocarnos mucho en la actualización, pero el de siempre mantenernos humanos, pues, a mí me ayudó mucho el tener como que ese contacto humano y el de estar trabajando, pues, con personas vulnerables, en proyectos de servicio social. Y claro, eso te mantiene desde otra perspectiva que tú dices, yo me quedo pensando, okey, yo quiero dar psicoterapia, pero ¿cómo me hago más accesible a ese tipo de poblaciones, ese tipo de personas? Porque muchas veces no se pueden acceder por los costos o por los lugares. Y yo me quedo pensando, pues, ¿cómo me hago más accesible? ¿Cómo me actualizo de una forma en que yo pueda dar un gran servicio? ¿A quién acudo? Como tú dices, esos lugares que se encuentren certificados o que demuestre una verdadera calidad en su formación y de que, claro, pues siempre se tengan en contacto con lo que son artículos, libros y materiales que sustenten y que sean actuales a las necesidades de ahora, pues. Y más que nada, pues el centrarse en el momento de la persona con quien tienes enfrente, pues no es nada de que, ¿y qué digo? ¿Y qué hago? ¿Y qué recuerdo? Sino simplemente escúchala. Muchas veces eso Mm. será lo que más te apoya en el momento, ¿no? Y de mantener esa transparencia que nos estabas compartiendo, Laura. Mm, no sé. Pero lo has complementado muy bien, Viri, porque tienes razón. Estar en el momento presente y estar sensibles al sufrimiento. Tú decías estar en servicios sociales o hacer voluntariado. Vale, sí, tienes razón. No pensé en eso y te agradezco que lo hayas sacado aquí también. Sí, claro, ya sabes que estábamos pues, para escucharnos y para formarnos en, pues, en aspectos que muchas veces no viven el otro, o sea, son perspectivas diferentes, son mundos diferentes. Y pues para los que nos vayan a ver próximamente, pues les va a servir bastante todo este material, que esperemos pues sigamos creciendo en cuanto a esta difusión de lo que son las experiencias individuales y de diferentes temáticas. Y no me queda más que agregar que reiterarte los agradecimientos a nombre de Cefte, a nombre de Adrián, mis compañeras Marisol, Camila y una servidora, por este espacio que nos compartes ahora y por toda esta sabiduría. Y tú sabes que Cefte siempre te va a abrir las puertas como docente, como supervisora, como mentora, como compañera. Aquí siempre vamos a tener un espacio eh, para cuando tú quieras estar aquí con nosotros. Nosotros encantadísimos de tenerte y no nada más me queda desearte pues mucho éxito todos los días y pues nos vemos próximamente, Laura. Te mando un fuerte abrazo desde aquí México hasta donde estés.
Gracias, Viri, gracias por tus palabras, por ser tan cariñosa, tan cálida conmigo y porque me dejáis ver que esta también es mi casa. Gracias. Muchísimas a todos y a todas a los que pues, vayan a ver este material y que tengan un excelente día. Gracias. Próximamente en nuestras redes sociales, no sé si las quieras compartir, Laura, pues vamos a estar dando a conocer pues más espacios como estos, pues con próximas profesionales. Laura, si gustas compartir nuestras redes, ¿cómo te encontramos? Pues en Facebook y en Instagram también, Laura Rato Grisalvo. Excelente, pues dejamos también espacio para las redes de CEPSA, que me imagino en alguna parte los van a colocar y pues bueno, con esto pues doy concluiría la entrevista y pues chao, chao y muchísimas gracias. Gracias.